Fragmento de las memorias secretas de Cirilo I, Pontífice Máximo. Ayer conocí a un hombre íntegro. Es una experiencia desusada, pero siempre noble y enaltecedora. Cuesta tanto ser un ser humano completo, que hay muy pocos que posean el esclarecimiento o el valor necesario para pagar el precio requerido. Para hacerlo, hay que abandonar totalmente la búsqueda de la seguridad y tender los brazos al riesgo de vivir. Hay que abrazar el mundo como un amante, sin esperar una fácil retribución de ese amor. Hay que aceptar la duda y la oscuridad como precio del conocimiento. Hay que tener una voluntad obstinada en el conflicto, pero siempre dispuesta a la aceptación total de todas las consecuencias de vivir y morir. Así veo yo a Jean Telemon. Por eso he decidido atraerlo a mi lado, pedirle su amistad, para emplearlo como mejor pueda en el trabajo de la iglesia. Leone lo observa con inquietud, me lo ha dicho francamente. Hace notar, y con toda razón, lo que es ambiguo y oscuro en su sistema de pensamiento, y lo que el anciano cardenal llama peligrosa impetuosidad en alguna de sus especulaciones. Leone exige otro examen completo de los escritos de Telemon por el Santo Oficio, antes de que se le permita enseñar públicamente o publicar sus trabajos. No estoy en desacuerdo con Leone. Mi temeridad no llega hasta aventurar el depósito de fe, que después de todo es el testamento del nuevo convenio de Cristo con el hombre. Preservarlo intacto es la esencia de mi misión, y esta es la tarea que recae sobre Leone en la iglesia. Por otra parte, no temo a Jean Telemon, un hombre que está centrado como él en Dios, que ha aceptado 20 años de silencio, ha aceptado ya todos los riesgos, incluso el de estar equivocado. Lo dijo hoy claramente y creo en sus palabras. Tampoco temo a su obra. No tengo los conocimientos ni el tiempo suficiente para juzgar con veracidad su valor último. Por eso tengo consejeros y expertos versados en ciencias, teología y filosofía para ayudarme. Más aún, creo que el error honesto es un paso hacia un mayor esclarecimiento de la verdad, ya que expone a debate y a definiciones más claras las materias que de otra manera permanecerían oscuras e indefinidas en las enseñanzas de la Iglesia. En un sentido muy especial, la Iglesia también está evolucionando hacia una superior comprensión, hacia una conciencia más profunda de la vida divina en su seno. La Iglesia es una familia. Como toda familia tiene sus hombres de hogar y sus aventureros. Tiene críticos y conformistas, hombres celosos de sus tradiciones más triviales, hombres que desean impulsarla hacia el porvenir, como lámpara para un futuro glorioso. De todos ellos soy el Padre común. Cuando los aventureros retornan, trayéndose cicatrices y el cansancio del viaje hasta alguna nueva frontera, de sus irrupciones de éxito o fallidas contra las murallas de la ignorancia, debo recibirlos con la caridad de Cristo y protegerlos con dulzura contra aquellos que han tenido mejor suerte porque han arriesgado menos. He pedido al Padre General de los Jesuitas que envíe a Jean Telemon a Castel Gandolfo para que me acompañe durante el verano. Confío en que aprenderemos a ser amigos y oro porque así sea. Creo que Telemon puede enriquecer mi espíritu. Y por mi parte yo podré infundir valor y un respiro en su largo y solitario peregrinar. Curiosamente, este hombre me ha infundido también valor. Durante algún tiempo he estado envuelto en un constante debate con el cardenal secretario de la Congregación de Ritos sobre el problema de la introducción
de la liturgia vernácula y un sistema vernáculo de enseñanza en los seminarios y las iglesias de los países misionales. Esto significaría inevitablemente una declinación del lenguaje litúrgico latino en muchas regiones del mundo. También implicaría un inmenso trabajo de traducción y comentario, de manera que las obras de los padres de la Iglesia pueden quedar al alcance de los seminaristas en su propia lengua. La Congregación de Ritos considera que las desventajas del cambio superan ampliamente a sus méritos. Señalan que esta decisión contradiría las conclusiones del Concilio de Trento y los pronunciamientos de concilios y pontífices posteriores. Afirman que la estabilidad y uniformidad de nuestra organización depende en gran parte del empleo de un idioma común en la definición de la doctrina, en la preparación de los maestros y en la celebración de la liturgia. Personalmente, opino que nuestro primer deber es predicar la palabra de Dios y dispensar la gracia de los sacramentos, y que todo lo que obstaculice estos propósitos debe apartarse de nuestro camino. Sin embargo, sé que la situación no es tan sencilla. Por ejemplo, hay una curiosa divergencia de opiniones en la pequeña comunidad cristiana de Japón. Los obispos japoneses quieren conservar el sistema latino. Debido a su posición singular y aislada, tienden a mostrarse temerosos ante cualquier cambio. Por otra parte, los sacerdotes misioneros que trabajan en ese país informan que su labor es más difícil cuando no se emplea el idioma vernáculo. En África, el nativo cardenal Rugamba desea emplear el sistema vernáculo. Comprende sus riesgos y problemas, pero a pesar de todo, opina que debe intentarse. Rugamba es un hombre piadoso y de esclarecida inteligencia, y respeto en extremo su opinión. En último término, la decisión recae en mis manos, pero la he diferido porque he sentido intensamente la complejidad del problema y el peligro histórico de que los grupos pequeños y aislados de cristianos puedan verse separados del desarrollo cotidiano de la vida de la Iglesia por una falta de comunicación común. No estamos construyendo solo para hoy, sino para mañana y para la eternidad. Sin embargo, al escuchar a Jan Telemon, me sentí alentado a dar un paso decisivo. He decidido escribir a aquellos obispos que deseen introducir el sistema vernáculo y pedirles que propongan un plan definido para su empleo. Si sus planes parecen factibles y si al mismo tiempo puede prepararse en la forma tradicional a un número selecto de sacerdotes, estoy dispuesto a permitir que se pruebe el nuevo sistema. Seguramente hallaré una fuerte oposición en la congregación de ritos y en muchos obispos de la Iglesia también, pero hay que hacer algo para romper el estancamiento que inhibe nuestras obras apostólicas, para que la fe pueda comenzar a surgir con más libertad en las naciones nacientes. Todas esas naciones están orgullosas de su nueva identidad y hay que hacerles ver que pueden crecer dentro y con la fe hacia un legítimo mejoramiento social y económico. Aún no somos un solo mundo, ni lo seremos en mucho tiempo, pero Dios es uno y el Evangelio es uno y debe repetirse en todas las lenguas que se hablan bajo el cielo. Esa era la modalidad de la iglesia primitiva. Esa, la visión que Telemón renovó en sí. La unidad del espíritu en los lazos de la fe y en la diversidad de todo conocimiento y de todas las lenguas. Hoy concedí las últimas audiencias antes de las vacaciones de verano. Entre aquellos a quienes recibí privadamente estaba cierto Corrado Calitri, ministro de la República. Había recibido ya a la mayoría de los miembros del gabinete italiano, pero no conocía a este hombre.
La circunstancia era desusada y hablé de esto al maestro de cámara. Este me dijo que Calitri era un hombre de habilidad poco común, que se había elevado meteóricamente dentro del Partido Demócrata Cristiano. Incluso se ha hablado de que posiblemente dirija el país después de las próximas elecciones. El maestro de cámara me contó también que la vida privada de Calitri había dado bastante que hablar durante largo tiempo y que estaba comprometido en un caso matrimonial que considera actualmente la Sagrada Rota. Parece, sin embargo, que ahora Calitri está haciendo serios esfuerzos para reformarse y que ha puesto su persona y sus asuntos espirituales en manos de un confesor. Por supuesto que ni Calitri ni yo nos referimos a estas materias. Una audiencia es asunto de Estado y no tiene nada que ver con la relación espiritual de un pastor y de su pueblo. A pesar de todo, sentí curiosidad por este hombre y por un instante estuve tentado de pedir los autos de su caso. Finalmente decidí no hacerlo. Si llega al poder tendremos relaciones diplomáticas y es preferible que no se vean complicadas por conocimientos privados de mi parte. Y también es preferible que yo no intervenga con demasiada minuciosidad en las variadas funciones de los tribunales y congregaciones. Mi tiempo es muy limitado, mis energías son limitadas y actualmente están tan agotadas que me alegraré de hacer el equipaje y salir de aquí hacia la comparativa serenidad del campo. Veo claramente el contorno de un gran problema personal para todo hombre que ostente la dignidad del Papa. La presión de los asuntos a su cargo y las exigencias de tanta gente pueden empobrecerlo hasta tal punto que no le dejen tiempo ni voluntad para regular los asuntos de su alma. Anhelo soledad y sosiego para dedicarlos a la contemplación. Mirad los lirios del campo, no trabajan ni se afanan. Afortunados aquellos que tienen tiempo para aspirar el perfume de las flores y dormitar a mediodía bajo los naranjos. Capítulo 8. George Faber abandonó Roma en las primeras horas de una mañana de domingo. Salió por la puerta lateranense y descendió por la vía Apia hacia la autoestrada que llevaba hacia el sur. Ante él tenía 5 horas de viaje. Terracina, Formia, Nápoles y luego el serpenteante camino peninsular a Castellammare, Sorrento, Amalfi y Positano. No llevaba prisa. El aire de la mañana era fresco aún y el tránsito muy intenso. Y Faber no deseaba arriesgar su vida además de su reputación. En Terracina lo detuvieron 2 muchachas inglesas que recorrían la costa confiando en la buena voluntad de los automovilistas. Durante 1 hora le resultó agradable su compañía, pero al llegar a Nápoles se alegró de librarse de ellas. Su risueña seguridad respecto al mundo y sus costumbres le hicieron sentirse abuelo. El calor del día pesaba ahora sobre él. Una opresión seca y polvorienta que hacía danzar el aire y llenaba la nariz con el hedor amoniacado de la ciudad antigua y aborrotada. Giró hacia la calle Caracciolo y se sentó un rato en un café de los muelles, bebiendo café helado y meditando acerca de lo que haría al llegar a Positano. Tenía que visitar a 2 personas, Silvio Pellico, artista, y Theo Respighi, actor ocasional. Ambos, según los informes reunidos por Faber, habían tenido relaciones infortunadas con Corrado Calitri. Hacía semanas que George pensaba en la mejor manera de abordarlos. Había vivido en Italia el tiempo suficiente para conocer la afición italiana al drama y a la intriga. Pero su temperamento nórdico se rebelaba contra el espectáculo de un corresponsal americano jugando al detective latino de impermeable y fieltro negro. Finalmente había decidido iniciar la conversación con sencilla franqueza. He sabido que usted conoció a Corrado Calitri. Estoy enamorado de su mujer
y quiero casarme con ella. Me parece que usted puede proporcionarme algunas pruebas contra él. Estoy dispuesto a pagarlas bien. Durante mucho tiempo había rehusado razonar más profundamente, pero ahora, a 3 horas de Roma y a mayor distancia aún de Chiara, estaba dispuesto a hacer frente a todos los interrogantes. Si todo fracasaba, se habría demostrado a sí mismo lo que era capaz de hacer. Habría demostrado a Chiara que estaba dispuesto a arriesgar su carrera por ella. Podría exigir toma y daca en el amor. ¿Y si eso también fracasaba? Finalmente estaba comenzando a creer que podría sobrevivir a ese fracaso. La mejor cura para el amor era enfriarlo un poco y dejar que el hombre pudiese comparar a una mujer con otra, y el tormento de un amor unilateral con la fría paz de no amar en absoluto. No podía hacer rebotar un corazón ya maduro de un amorío en otro, como si fuese una pelota de goma. Pero era levemente reconfortante pensar en Ruth Levine y en su negativa a comprometer el corazón de George o el suyo propio en un nuevo dolor sin promesa de seguridad. Ruth era más sabia que Chiara. George lo sabía. Su prueba había sido más dura y la había superado mejor, pero el amor era una palabra arcoíris que tal vez señalase hacia una oculta olla de oro, o tal vez no. George pagó su bebida, salió al crudo sol e inició la última etapa de su viaje hacia la incertidumbre. La bahía de Nápoles era un espejo plano oleoso, quebrado solo por la estela de vapores de excursión y la espuma de las Alicafi, que zarandeaban su carga de turistas a 50 millas por hora hacia las islas serenas de Capri e Ischia. La cima del Vesubio se divisaba vagamente en una nube de polvo y calor. El stuco, pintado de las casas aldeanas, se descascarillaba al sol. La tierra gris de los cultivos estaba reseca y los campesinos caminaban arriba y abajo entre las hileras de tomates como figuras de un paisaje medieval. Había olor a polvo y a estiércol, a tomates podridos y a naranjas frescas. Las bocinas sonaban en todas las curvas y las carretas de madera rodaban ruidosamente sobre los adoquines. De vez en cuando llegaban oleadas de música, mezclada con gritos de niños y el ocasional taco de algún campesino atrapado en el denso tránsito veraniego. George Faber se encontró conduciendo con rapidez y libertad, entonando una canción sin melodía. En la escarpada espiral de la carretera de Amalfi, un automóvil deportivo que corría velozmente casi lo lanzó fuera del camino, y Faber maldijo en voz alta y alegremente, empleando el dialecto romano. Al llegar a Positano, el pueblecillo raído y espectacular que trepaba en forma abrupta y escalonada desde el agua hasta la cumbre del cerro, Faber se sentía dueño de sí mismo, y la sensación era tan embriagadora como el vino crudo de las montañas de Sorrento. Dejó el automóvil en un garaje, cargó su maleta y bajó por una calleja escarpada y estrecha a la plaza de la ciudad. Media hora más tarde, después de un baño y de haberse puesto pantalones de algodón y una camisa marinera listada, se hallaba bajo un toldo, bebiendo un carpano y preparándose para su encuentro con Silvio Pellico. La galería del artista era un túnel largo y helado que se extendía desde la calle hasta un patio sembrado de chatarra y de fragmentos de antiguos mármoles. Sus cuadros colgaban en las murallas del túnel. Abstracciones ostentosas, algunos retratos en el estilo de Modigliani y una cantidad de paisajes baratos para embaucar al turista sentimental. Era fácil ver por qué Corrado Calitri lo había abandonado con tanta rapidez. Más difícil era comprender por qué lo había protegido alguna vez. El pintor era un joven alto y de rostro delgado, con una barba desordenada. Vestía blusa de algodón, desteñidos pantalones de tela burda y zapatos de lona muy gastados.
Se hallaba tendido sobre 2 sillas en la entrada del túnel y dormitaba al sol, con un sombrero de paja echado sobre los ojos. Cuando George Faber se detuvo a examinar los cuadros, se animó inmediatamente y se presentó a sí mismo y su trabajo con un floreo. Silvio Pellico, señor, a sus órdenes. ¿Le gustan mis cuadros? Algunos de ellos han sido exhibidos en Roma. Lo sé, dijo George Faber. Estuve en la exposición. Ah, entonces usted es un connoisseur. No trataré de tentarle con esta basura. Descartó los paisajes con un ademán de su flaca mano. Esos no tienen valor, solo sirven para comer. Lo sé, lo sé. Todos tenemos que comer. ¿Le va bien esta temporada? Va. Ya sabe usted cómo son las cosas. Todos miran, nadie quiere comprar. Ayer vendí 2 cuadros pequeños en una americana. El día anterior, ninguno. Y el día anterior a ese, se interrumpió y examinó a George Faber con ojo comercial. Usted no es italiano, signore. No, soy americano. Oh, pero habla un italiano espléndido. Gracias. Y dígame, ¿quién patrocinó su exposición en Roma? Un hombre muy importante, un ministro de la República, y muy buen crítico además. Tal vez conozca su nombre, se llama Calitri. Sí, conozco su nombre, dijo George Faber. Me gustaría hablarle de Calitri. ¿Por qué? Inclinó hacia un lado su enmarañada cabeza como un papagayo amistoso. ¿Lo envió él a verme? No. Se trata de un asunto personal. Pensé que usted podría ayudarme. Me agradaría pagar esa ayuda. ¿Le interesa? ¿A quién no le interesa el dinero? Siéntese. Permítame prepararle una taza de café. No, no, gracias. No le entretendré mucho. Pellico desempolvó una de las sillas y ambos se sentaron cara a cara bajo la estrecha arcada. Faber explicó su posición y lo que deseaba y luego hizo su oferta. $500 americanos por una declaración jurada referente al matrimonio de Calitri, escrita en los términos que yo le dictaré. Echándose atrás en su silla, encendió un cigarrillo y esperó, mientras el artista sostenía su rostro cobrizo en las manos y pensaba largamente. Luego Pellico levantó la cabeza y dijo: «Le agradecería un cigarrillo americano». Faber le entregó el paquete y luego se inclinó hacia él con un encendedor. Pellico fumó algunos minutos y luego comenzó a hablar. «Soy un hombre pobre, señor. Además, no soy un buen pintor, de manera que seguramente seré pobre mucho tiempo. Para alguien como yo, $500 es una fortuna, pero temo que no podré hacer lo que usted me pide». «¿Por qué no?» «Por varias razones». ¿Tiene miedo a Calitri? Un poco. Usted ha vivido en este país, sabe cómo funciona. Cuando se es pobre, se está siempre algo fuera de la ley. Y no conviene enemistarse con la gente importante. Pero esa no es la única razón. Dígame otra. El delgado rostro se arrugó y la cabeza del pintor pareció embutirse más entre sus hombros. Se explicó con singular sencillez. Comprendo lo que esto significa para usted, señor. Cuando un hombre está enamorado, hielo en el corazón y fuego en las entrañas. Se pierde temporalmente todo orgullo. Cuando el amor se desvanece, el orgullo vuelve. A menudo es lo único que queda. Yo no soy como usted. Soy, si lo quiere, más como Calitri. Calitri fue bondadoso conmigo en una época. Le tuve un gran afecto. No creo que pueda traicionarle por dinero. Pero él le traicionó a usted, ¿no es así? Le proporcionó una exposición y después la abandonó. No. Las delgadas manos se hicieron súbitamente elocuentes. No, no debe entenderlo así. Por el contrario, Calitri fue muy honrado conmigo. Me dijo que todo hombre tenía derecho a una prueba de su talento. Si el talento no existía, más le valía olvidarlo. Pues bien, me brindó la prueba.
Fracasé, no le culpo. ¿Cuánto cobraría por culpado? ¿$1000? Pellico se levantó y se sacudió las manos. A pesar de su desaliño, pareció investido de una curiosa dignidad. Señaló las murallas grises del túnel. Por $20, señor, puede usted comprar mis visiones. No son grandes visiones, lo sé. Son lo mejor que tengo. Yo no me vendo, ni por $1000, ni por 10.000. Lo siento. Mientras se alejaba por la calle empedrada, George Faber, el puritano nórdico, se permitió una sensación de vergüenza. Su rostro ardía, sus manos estaban húmedas. Sintió un resentimiento súbito e irrazonable contra Chiara, que tomaba el sol en Venecia a 500 millas de distancia. Se dirigió a un bar, pidió un whisky doble y comenzó a leer el historial de su próximo contacto, Theo Respighi. Respighi era un italoamericano nacido en Nápoles y trasladado a Nueva York durante su infancia. Era un actor mediocre que representaba papeles cortos en televisión, papeles cortos en Hollywood y luego regresaba a Italia para representar papeles cortos en episodios bíblicos y necedades pseudoclásicas. En Hollywood había provocado algunos escándalos de poca importancia: conducción en estado de ebriedad, un par de divorcios, un romance breve y turbulento con una estrella que comenzaba a brillar. En Roma se había unido al grupo bravucón que vivía de esperanzas y ocasionales producciones y de la protección de los libertinos romanos. En suma, Faber vio en él a un personaje dudoso que seguramente respondería cordialmente al crujido de los billetes de banco. Aquella misma noche atrapó a Respighi en un bar junto a los acantilados, donde bebía con 3 muchachos muy alegres y una francesa marchita que hablaba italiano con acento genovés. Tardó 1 hora en apartarlo de sus compañeros y otra en librarlo de los efectos del alcohol con comida y café muy fuerte. Pero aún así, cuando lo tuvo relativamente sobrio, se halló ante un cascarón musculoso y hueco que tendía nerviosamente la mano hacia la botella de aguardiente cada vez que la apartaba de sus largos cabellos rubios. Faber sofocó la voz vacilante de su conciencia y explicó otra vez su proposición. $1000 por una declaración firmada, sin compromisos ni problemas. Todo lo que se presenta ante la rota se mantiene en estricto secreto. Nadie, y Calitri menos que nadie, sabrá jamás quién prestó ese testimonio. ¡Idiotas!, dijo el rubio categóricamente. No trate de engañarme, Faber. En Roma no existen los secretos. No me importa si se trata de la iglesia o de Cinecittà. Tarde o temprano Calitri llegará a saberlo. ¿Y qué me sucederá entonces? Tendrá $1000 más y Calitri no podrá hacerle daño. ¿Lo cree? Mire, Encanto, usted sabe cómo se hacen las películas en este país. El dinero viene de todas partes. La nómina de los capitalistas se extiende de Nápoles a Milán y de allí hasta aquí. Y también tenemos aquí una lista negra, como en Hollywood. El que figura en esa lista es hombre muerto. Y no quiero morir por esos cochinos $1000. No ha ganado una suma así durante 6 meses, le dijo Faber. Me consta porque me informé. ¿Y qué? Así sucede en este oficio. Se pasa un poco de hambre, luego se come y se come bien. Ahora, si usted me hablase de $10.000, entonces tal vez comenzara a considerarlo. Con esa suma podría irme a los Estados Unidos y aguardar hasta que se me presentara una oportunidad decente. Vamos, Encanto. ¿Qué quiere obtener? ¿Un gran amor o un paquete de rosetas de maíz? 2.000, dijo Faber. No puedo ofrecerle más. Migajas. Puedo ganármelas levantando el auricular del teléfono y diciéndole a Calitri que usted anda tras su pellejo. Le propongo otra cosa. Deme $1000 y no haré esa llamada. Váyase al diablo.
George Faber empujó su silla hacia atrás y salió del bar. La risa del mocetón lo persiguió como una burla hasta la calle oscurecida. Mientras más vivo, decía Jean Telemon pensativamente, más claramente comprendo la profunda vena de pesimismo que tiñe la mayor parte del pensamiento contemporáneo, incluyendo el pensamiento de muchos dentro de la Iglesia. Nacimiento, crecimiento, decadencia. El esquema cíclico de la vida es tan evidente que oscurece el esquema subyacente, el del crecimiento constante, y digámoslo burdamente, el esquema del progreso humano. Para mucha gente, la rueda de la vida gira simplemente sobre su propio eje. No parece dirigirse a parte alguna. ¿Y usted, Jean, cree que se dirige a alguna parte? Más que eso, santidad. Creo que tiene que dirigirse a alguna parte. Se habían quitado las sotanas y estaban sentados cómodamente a la sombra de un pequeño arbusto, con una hilera de fresas silvestres tras ellos y al frente el agua lisa y brillante del lago Nemi. Jean Telemon chupaba su pipa con fruición y Cirilo lanzaba guijarros al agua. El aire vibraba con el grito estridente de las cigarras y en las rocas y los troncos tomaban el sol las lagartijas pardas. Los dos sacerdotes se habían entregado hacía ya tiempo a la placidez bucólica y al bienestar de la mutua compañía. Por la mañana trabajaban separadamente, Cirilo en su escritorio manteniéndose al tanto de los despachos diarios desde Roma, Telemon en el jardín, ordenando sus papeles para el escrutinio del Santo Oficio. Por la tarde paseaban en automóvil por el campo, con Telemon al volante, explorando los valles y las mesetas, y los pueblos minúsculos que se aferraban a los riscos desde hacía 500 años o más. Al caer la noche cenaban juntos, luego leían o jugaban a los naipes hasta la hora de compline y de las últimas plegarias del día. Era una temporada beneficiosa para ambos. Para Cirilo, un respiro del peso de su ministerio. Para Telemon, un verdadero regreso del exilio a la compañía de un espíritu comprensivo y auténticamente afectuoso. El jesuita no necesitaba medir sus palabras, no temía exponer sus pensamientos más profundos. Por su parte, Cirilo se sinceró totalmente con Telemon y encontró un curioso solaz en compartir su carga personal. Lanzó otro guijarro al agua y observó cómo las ondas se abrían en abanico hacia la playa más distante, perdiéndose finalmente en los reflejos del sol. Luego hizo otra pregunta. ¿Has sido pesimista alguna vez, Jean? ¿Nunca se ha sentido atrapado en el eterno girar de la rueda de la vida? A veces, santidad. Cuando me hallaba en China, por ejemplo, en el valle estéril de los grandes ríos. Allí había monasterios, lugares inmensos que solo podían haber sido construidos por grandes hombres, hombres visionarios, para desafiar el vacío en que vivían. En alguna forma pensé entonces, Dios ha tenido que estar con ellos. Pero cuando entré allí y vi a los hombres que los habitaban ahora, opacos, sin inspiración y a veces casi estúpidos, me invadió la melancolía. Cuando regresé a Occidente y leí los periódicos y hablé con otros hombres de ciencia, me sobrecogió la ceguera con la cual parecemos estar atrayendo nuestra propia destrucción. A veces hacía imposible creer que el hombre estaba creciendo realmente del lodo hacia un destino divino. Cirilo asintió con la cabeza meditabundo. Recogió una varilla e hizo cosquillas a una lagartija dormida que se perdió apresuradamente entre las hojas. Conozco ese sentimiento, Jean. Lo experimento a veces hasta en la iglesia. Aguardo y oro por el gran movimiento, el gran hombre que nos volverá otra vez a la vida. Jean Telemon nada dijo. Fumó plácidamente su pipa esperando que el pontífice terminara su pensamiento.
un hombre como San Francisco de Asís, por ejemplo. ¿Qué significa efectivamente San Francisco de Asís? Un rompimiento total con el esquema de la historia. Un hombre nacido fuera de su tiempo. Un revivir súbito e inexplicado del espíritu primitivo de la cristiandad. La obra que él comenzó continúa, pero no es lo mismo. La revolución concluyó. Los revolucionarios se transformaron en conformistas. Los hermanitos del Poverello agitan sus alcancías en la plaza del ferrocarril o comercian con bienes raíces en beneficio de la orden. Río calladamente. Por supuesto que esa no es la historia completa. También enseñan, predican, ejecutan la obra de Dios como mejor saben, pero ya no es una revolución. Y me parece que ahora necesitamos una. Tal vez su santidad sea el revolucionario, dijo Jean Telemon con una chispa de malicia en sus agudos ojos. Lo he pensado, Jean, créame, lo he pensado. Pero creo que ni siquiera usted puede comprender hasta qué punto estoy limitado por la organización que es mi herencia, por las actitudes históricas que me constriñen. Me es difícil actuar directamente. Necesito instrumentos adecuados para mis manos. Aún me queda vida, sí, para presenciar grandes cambios, pues todavía soy joven. Pero serán otros los que tendrán que efectuarlos por mí. Usted, por ejemplo. ¿Yo, santidad? Telemón volvió su rostro sorprendido hacia el pontífice. Mi campo de acción es más limitado que el suyo. ¿Lo será? Preguntó Cirilo en tono inquisitivo. ¿Ha pensado usted alguna vez que la Revolución Rusa y el actual poderío de la Unión Soviética se construyeron sobre la obra de Karl Marx, que pasó gran parte de su vida en el Museo Británico y que ahora se halla sepultado en Inglaterra? No existe cosa más explosiva en el mundo que una idea. Jean Telemon rió y golpeó su pipa contra un tronco para vaciarla. ¿No cree que eso depende más bien del Santo Oficio? Debo someterme todavía a su escrutinio. Cirilo le dirigió una mirada larga y grave y luego lo interrogó otra vez. ¿Y si el Santo Oficio se pronuncia contra usted, Jean? ¿Qué hará entonces? Telemón se encogió de hombros. Someterme después a otro examen, supongo. Espero tener energías para hacerlo. ¿Por qué lo dice? En parte porque tengo miedo. En parte porque mi salud no es buena. He vivido con dureza durante largo tiempo. Me han dicho que el estado de mi corazón deja bastante que desear. Lamento saberlo, Jean. Debe cuidarse. Me preocuparé de que lo haga. ¿Puedo hacerle una pregunta, Santidad? Por supuesto. Usted me ha honrado con su amistad. A los ojos de muchos, aunque no de los míos, esto significa que usted aprueba mi trabajo. ¿Qué hará usted si el Santo Oficio lo considera deficiente? Ante su sorpresa, Cirilo echó atrás la cabeza y rió de todo corazón. Jean, habla como un verdadero jesuita. ¿Qué haré? Seré siempre su amigo y oraré para que tenga salud y valor para continuar con sus investigaciones. Pero, ¿y si muero antes de haberlas concluido? ¿Le preocupa ese pensamiento? A veces. Créame, santidad, que cualquiera que sea el resultado, he tratado de prepararme para recibirlo. Pero estoy convencido de que hay una verdad en mis investigaciones. No quiero verla perdida o silenciada. No será silenciada, Jean. Se lo prometo. Perdón, santidad. He dicho más de lo que debiera. ¿Por qué disculparse, Jean? Usted me ha mostrado su corazón. Para un hombre solitario como yo, ese es un privilegio. Valor ahora. ¿Quién sabe? Es posible que lleguemos a verlo como doctor de la iglesia. Y ahora,
Si esto no ofende a sus ojos jesuitas, el Papa de Roma nadará un rato. Cuando Cirilo se quitó la camisa y se dispuso a zambullirse, Jean Telemon vio las señales del látigo en sus espaldas y se avergonzó de su propia cobardía. 2 días después, un correo de Washington entregó al pontífice una carta privada del presidente de los Estados Unidos. Leí con vivo interés la carta de su santidad y las copias de las 2 cartas del primer ministro de la URSS que puso en mis manos el cardenal Carlin. Convengo en que es necesario mantener un estricto silencio sobre esta situación. Permítame decir ante todo que estoy profundamente agradecido por su información respecto a su relación personal con Kamenev y las opiniones de su santidad sobre el carácter y las intenciones del primer ministro. También me impresionó el franco desacuerdo del cardenal Carlin. Sé que no hubiese hablado tan libremente sin la autorización de su santidad. Y esto me alienta a mostrarme igualmente franco con usted. Debo decir que tengo grandes dudas respecto al valor de conversaciones privadas a este nivel. Por otra parte, me complacerá continuarlas mientras parezca haber la menor esperanza de impedir la explosiva crisis que parece inevitable en los próximos 6 o 12 meses. Estamos atrapados en la corriente de la historia. Podemos vadearla, pero no podemos cambiar la dirección del agua. Lo único que podría hacerlo es una acción de tal magnitud y riesgo que ninguno de nosotros debería estar autorizado para intentarla. Por ejemplo, no puedo comprometer a mi país en un desarme unilateral. No podría abandonar nuestro clamor por la reunificación de Alemania. Me gustaría mucho salir del Quemoy y Matsu, pero no podernos entregarnos sin una grave pérdida de prestigio e influencia en el sudoeste de Asia. Comprendo que Kamenev tema a los chinos, pero no puede abandonar una alianza que garantiza un sólido bloque comunista desde Alemania Oriental hasta los Kuriles, por molesta y peligrosa que esta alianza le resulte. Lo más que podemos esperar es que la situación pueda mantenerse estática y dé lugar a negociaciones y a la evolución histórica. Debemos evitar a toda costa una colisión franca que causaría inevitablemente una guerra atómica catastrófica. Si la correspondencia secreta con Kamenev puede servir a algún propósito, estoy dispuesto a arriesgarme y acepto agradecido la mediación de su santidad. Haga usted llegar mi pensamiento a Kamenev y hágale saber el contenido de mi carta. Kamenev sabe que no puedo actuar solo, como tampoco puede hacerlo él. Ambos vivimos bajo la sombra del mismo peligro. No pertenezco a la fe de su santidad, pero me encomiendo a sus plegarias y a las plegarias de toda la cristiandad. Llevamos sobre nuestros hombros el destino del mundo, y si Dios no nos sostiene, caeremos inevitablemente, abrumados por la carga. Cuando leyó la carta, Cirilo exhaló un suspiro de alivio. No era más de lo que había esperado, pero tampoco era menos. Las nubes de la tormenta se cernían aún sólidas y amenazadoras sobre el mundo, pero en ellas había una resquebrajadura diminuta y era posible comenzar a adivinar el sol que brillaba tras ellas. El problema estribaba ahora en agrandar esa brecha, y el pontífice se preguntó en qué forma podría cooperar con más eficacia a ese fin. De una cosa estaba seguro: sería un error que el Vaticano asumiera la actitud de negociador que propusiese fundamentos para un acuerdo. También la Iglesia llevaba una carga histórica sobre sus hombros. Políticamente se recelaba de ella, pero ese mismo recelo era una indicación de su tarea. Reformar, no el método, sino los principios de una sociedad humana capaz de sobrevivir, capaz de ordenarse a sí misma de acuerdo con los términos de un plan establecido por Dios. La Iglesia debía ser maestra,
no forjadora de tratados. Su tarea no consistía en gobernar a los hombres en el orden material, sino adiestrarlos para que éstos se gobernasen de acuerdo con los principios de la ley natural. Tenía que aceptar el hecho de que el resultado final, si era posible hablar sin cinismo de un fin, debía ser siempre una aproximación, una etapa en un crecimiento evolutivo. Fue este pensamiento el que lo trajo una vez más al jardín de Castel Gandolfo, donde Jean Telemont, diligente y absorto, hacía anotaciones en sus papeles bajo la sombra de una vieja encina. Usted se sienta aquí, mi querido Jean, escribiendo sus visiones de un mundo que se perfecciona a sí mismo, mientras yo me convierto en una especie de operador telefónico entre dos hombres, cada uno de los cuales puede volarnos en partículas infinitesimales oprimiendo un botón. Ahí tiene un bonito dilema. ¿Le dice su ciencia cómo resolverlo? ¿Qué haría usted si se encontrara en mi lugar? Rezar, dijo Jean Telemont con una sonrisa maliciosa. Lo hago, Jean. Lo hago todo el día, para ser más preciso. Pero la plegaria no basta. También tengo que actuar. Antes de llegar a este lugar, usted tuvo que ser explorador. Dígame ahora, ¿cuál es mi próximo movimiento? En esta situación no me parece que deba moverse, sino sentarse a esperar el momento apropiado. ¿Le parece suficiente? En el sentido más amplio, no. Creo que la Iglesia ha perdido la iniciativa que le corresponde en el mundo de hoy. Estoy de acuerdo. Me gustaría creer que en mi pontificado podemos recuperar algo de ella. ¿Tiene algunas ideas al respecto? Algunas, dijo Telemont con energía. Toda mi vida ha sido un viaje. Uno de los primeros deberes de un viajero es aprender a adaptarse al lugar y al tiempo en los cuales vive. Tiene que comer alimentos extraños, aprender a no ruborizarse entre gente que no tiene nada privado, a buscar el bien que subsiste en las sociedades más burdas y primitivas. Cada individuo, cada organización, tiene que mantener una conversación con el resto del mundo. No puede hablar siempre en negativas y contradicciones. ¿Cree que nosotros lo hemos hecho? No siempre, Santidad, pero últimamente lo hemos hecho con excesiva frecuencia. Cuando digo nosotros, me refiero a toda la Iglesia, incluyendo a pastores y fieles. Hemos ocultado la lámpara de la fe bajo una cubierta, en lugar de alzarla para que ilumine el mundo. Continúe, Jean. Muéstreme cómo la exhibiría usted. Este es un mundo plural, Santidad. Podemos desear que sea uno en la fe, la esperanza y la caridad, pero no lo es. Hay muchas esperanzas, extrañas variedades de amor. Pero este es el mundo en el cual vivimos. Si queremos participar en el drama de la acción de Dios en él, entonces debemos comenzar con palabras que todos comprendamos. Justicia, por ejemplo. Eso lo comprendemos. Pero cuando los negros de los Estados Unidos buscan justicia y la ciudadanía total, ¿somos nosotros quienes los encabezamos? ¿O los que apoyamos con mayor energía sus legítimas demandas? Bien sabe que no. En Australia está prohibido el ingreso de inmigrantes de color. Muchos australianos consideran que esta es una afrenta a la dignidad humana. ¿Apoyamos sus protestas? Los archivos demuestran que no lo hacemos. En principio sí, pero en la práctica no. Afirmamos que el culi chino tiene derecho al trabajo y a la subsistencia, pero no fuimos nosotros quienes lo condujimos hacia estos objetivos. Fueron los hombres de la larga marcha. Si oponemos objeciones al precio que asignan a la escudilla de arroz, somos tan culpables nosotros como ellos. Si queremos participar otra vez en el diálogo humano, entonces debemos buscar cualquier terreno común de entendimiento, que es lo que su santidad está haciendo con Kamenev. El terreno de la fraternidad humana y de las legítimas esperanzas de la humanidad toda. He pensado a menudo en ese pasaje del Evangelio
en el cual Cristo alzó la moneda del tributo y proclamó: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿A qué César? ¿Ha pensado su santidad en esto? ¿A un asesino, un adúltero, un pederasta? Pero Cristo no prohibió el diálogo de la iglesia con un hombre tal. Por el contrario, lo expresó como un deber. Pero lo que me ha mostrado Jen no es la decisión de un hombre, es la decisión de toda la iglesia, papa, pastores y 500 millones de fieles. Así es, santidad. ¿Pero qué ha sucedido? Los fieles están indecisos solo porque les falta esclarecimiento y una dirección vigorosa. Comprenden mejor que nosotros lo que es el peligro. Nosotros estamos protegidos por la organización. Ellos solo tienen el manto de Dios para protegerse. Luchan día a día con todos los dilemas humanos: nacimiento, pasión, muerte y el acto de amor. Pero si no escuchan trompetas, si no ven en alto la cruz de un cruzado, se encogió de hombros y se interrumpió. Perdón, santidad, me estoy poniendo excesivamente quejumbroso. Por el contrario, Jen, usted me es muy útil. Me alegro de tenerle conmigo. En aquel momento se acercó un sirviente que traía café y agua helada y una carta recibida minutos antes en la verja. Cirilo la abrió y leyó el mensaje, breve y poco ceremonioso. Soy un hombre que cultiva girasoles. Me gustaría visitarle mañana a las 10:30 de la mañana. Estaba firmado: George Wilhelm Forster. Forster resultó sorprendente en más de un sentido. Su aspecto era el de un bávaro vestido por un sastre italiano. Llevaba toscos zapatos alemanes y gafas muy gruesas, pero su traje, su camisa y su corbata eran de Brioni. Y en su mano pequeña y regordeta brillaba una sortija de oro cuyo sello alcanzaba el tamaño de media avellana. Sus modales eran deferentes, pero vagamente irónicos, como si se burlase de sí mismo y de lo que representaba. A pesar de su nombre alemán, hablaba ruso con un marcado acento georgiano. Cuando Cirilo lo recibió en su estudio, hincó una rodilla y besó el anillo papal. Luego se sentó muy erguido en la silla, equilibrando su sombrero de Panamá sobre las rodillas, tal como un empleadillo a quien se entrevista para darle un empleo. Sus primeras palabras también fueron una sorpresa. Creo que su santidad ha recibido una carta de Robert. Cirilo alzó la vista vivamente y vislumbró una leve sonrisa en los labios llenos. No hay misterio, santidad. Basta llevar cuenta del tiempo. El tiempo es muy importante en mi trabajo. Supe cuando regresó al Vaticano la carta de Kamenev. Supe cuando regresó a Nueva York el cardenal Carlin. Me dijeron la fecha y la duración de su entrevista con Robert. Desde ese momento era fácil deducir que la carta de Robert llegaría a manos de su santidad en Castel Gandolfo. Ahora fue Cirilo quien debió sonreír. Aprobó con la cabeza y preguntó: ¿Usted vive en Roma? Tengo habitaciones allí, pero como usted supondrá, viajo mucho. Hay mucho movimiento en el negocio de semillas de girasol. Así lo imagino. ¿Puede ver la carta de Robert? Por supuesto. Cirilo le entregó el documento por encima de la mesa. Forster lo leyó cuidadosamente durante algunos instantes y luego lo devolvió. Puedo entregarle una copia si lo desea, dijo Cirilo. Como usted ve, el presidente no se opone a que Kamenev lea la carta. No necesitaré copia, tengo memoria fotográfica, lo que significa una fortuna en mi oficio. Veré a Kamenev dentro de una semana. Recibirá una transcripción exacta de la carta y de mi conversación con usted. ¿Está usted facultado para hablar con Kamenev? Hasta cierto punto, sí. Ante el asombro de Cirilo, Forster citó de inmediato el pasaje de la segunda carta de Kamenev. De vez en cuando, recibirá una petición de audiencia de un hombre llamado George
Willem Forster. Puede hablarle libremente, pero no ponga nada por escrito. Si logra comunicarse con el presidente de los Estados Unidos, refiérase a él como Robert. Resulta absurdo, ¿no es así? Que para discutir la supervivencia de la raza humana debamos recurrir a estas tretas infantiles. Cirilo se echó a reír. Una hazaña impresionante, pero dígame, si usted sabe de quién estamos hablando, ¿por qué deberíamos referirnos al presidente como Robert? George William Foster se explicó con satisfacción. Puede llamarlo una treta mnemotécnica. Nadie puede impedirse del todo hablar en sueños o cometer deslices verbales en un interrogatorio. De manera que practicamos este tipo de subterfugio. Y resulta siempre bien, además. Aún no me han cogido. Espero que no le cojan ahora. También yo, Santidad. Este cambio de cartas puede traer consecuencias prolongadas. Me gustaría poder adivinarlas. Robert las ha señalado ya en su carta. Citó otra vez. Una acción de tal magnitud y peligro que a ninguno de nosotros debiera permitírsele intentarla. La proposición se contradice, dijo Cirilo mansamente. Tanto Kamenev como el presidente, Robert, señalan la necesidad de tal acción, pero al mismo tiempo ambos afirman que no son ellos quienes la ejecutarán. Tal vez busquen un tercer hombre, Santidad. ¿Quién? Usted. Si yo pudiese prometerlo, amigo mío, créanme que sería el hombre más feliz del mundo. Pero tal como dijo una vez nuestro compatriota Stalin, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? No es problema de divisiones, Santidad, y usted lo sabe. En el fondo es un problema de influencia y de autoridad moral. Kamenev cree que usted posee o llegará a poseer esa autoridad. Sonrió y añadió como una idea propia. Por lo que he sabido, diría que su santidad tiene en el mundo una estatura mayor de la que cree. Cirilo consideró la idea por unos instantes y luego se pronunció firmemente. Hay algo que usted debe comprender, amigo mío. Repítalo claramente a Kamenev, así como yo lo he transmitido directamente hacia el otro lado del Atlántico. Sé cuán pequeñas son nuestras esperanzas de paz. Estoy dispuesto a hacer lo que sea moralmente recto y humanamente posible para conservarla, pero no permitiré que mi persona ni la Iglesia se vean empleadas como instrumentos para beneficiar a uno u otro lado. ¿Me comprende? Perfectamente. He estado aguardando que su santidad lo dijese. ¿Puedo hacerle ahora una pregunta? Hágalo, se lo ruego. Si fuese posible y pareciese conveniente, ¿su santidad estaría dispuesto a ir a algún lugar que no sea Roma? ¿Estaría dispuesto a emplear un medio de comunicación que no fuese la radio del Vaticano y los púlpitos de las iglesias católicas? ¿Qué lugar? No soy quien debe sugerirlo. Someto mi proposición en líneas generales. Entonces responderé con una generalización. Si puedo hablar libremente y mis palabras son repetidas honestamente, iré a cualquier parte y haré cualquier cosa por ayudar al mundo a respirar libremente, aunque sea por breve tiempo. Informaré de sus palabras, santidad. Lo repetiré con alegría. Y ahora hay un pequeño problema de orden práctico. Si no recuerdo mal, el maestro de cámara tiene una lista de quienes pueden obtener prestamente una audiencia con su santidad. Desearía que mi nombre se añadiese a esa lista. Ya está en ella. Será bien recibido en todo momento. Y ahora yo también tengo un mensaje para Kamenev. Ante todo, le dirá que no estoy negociando, que no estoy suplicando, que no estoy estableciendo condiciones en el libre paso de estas conversaciones a través de mí. Soy realista. Sé hasta qué punto está limitado Kamenev por lo que cree
y por el sistema del que es súbdito, como yo lo soy del mío. Habiéndole dicho eso, dígale de mi parte que mi pueblo sufre en Hungría y en Polonia y en Alemania Oriental y en el Báltico. Lo que pueda hacer por aliviarles la carga, por poco que sea, lo consideraré un favor personal y lo recordaré con gratitud y en mis oraciones. Se lo diré, dijo George William Forster. ¿Puedo retirarme ahora? Vaya con Dios, dijo Cirilo el pontífice. Acompañó al extraño hombrecillo hasta la verja del jardín y lo observó alejarse en su vehículo hacia el mundo brillante y hostil que se extendía en la distancia. La princesa María Rina era un general fogueado y había planeado la campaña de su sobrino con cuidado excepcional. Ante todo lo había reconciliado con la iglesia, sin lo cual no podía subir al poder ni comenzar a gobernar adecuadamente. Luego había aislado a Chiara durante un mes de su amante americano. La había colocado en medio de agradables diversiones, rodeada de hombres jóvenes, entre los cuales seguramente habría alguno cuyo ardor la sedujese hacia un nuevo afecto. La princesa María Rina estaba ahora preparada para su próxima maniobra. Acompañada por Perossi y con la carta de Calitri en su bolso, se hizo conducir a Venecia, arrancó a Chiara de la playa y la llevó apresuradamente a un tranquilo restaurante de Murano. Luego añadió un brusco comentario a la carta de Calitri. «Ya lo ves, hija, ahora todo será muy sencillo. Corrado ha recuperado el seso. Ha tranquilizado su conciencia y dentro de 2 meses quedarás libre». Chiara estaba aún estremecida y feliz ante tales noticias y dispuesta a confiar en el mundo entero. «No comprendo. ¿Por qué? ¿Qué le impulsó a hacerlo?». La anciana princesa descartó la pregunta con un ademán. «Está madurando. Durante mucho tiempo se sintió herido y amargado. Ahora piensa mejor. El resto no es cosa que necesite preocuparte». ¿Y si cambia de opinión? No cambiará, te lo prometo. Sus nuevas declaraciones se hallan ya en manos de Perossi, aquí presente. Los documentos definitivos estarán preparados para la presentación en la Rota en cuanto terminen las vacaciones. Lo que sigue es solo una fórmula. Como verás por esta carta, Corrado está dispuesto a ser generoso. Quiere pagarte una cantidad considerable como finiquito. Naturalmente, con la condición de que no harás otras demandas. No deseo pedir nada, solo quiero mi libertad. Lo sé, y eres una muchacha razonable, pero hay un par de asuntos que debemos considerar. Pero sí te los explicará. La maniobra había sido tan hábil que Chiara se encontró totalmente desarmada. Solo atinó a permanecer en su asiento, mirando a la princesa y a Perossi, mientras el abogado se explicaba con afable formalidad. Usted comprende, señora, que su marido es una figura. Me parece que usted reconocerá que sería injusto, después de su generoso rasgo, exponerlo a comentarios y a cierta notoriedad. Por supuesto, yo tampoco lo deseo. Bien, entonces nos comprendemos. Una vez que el asunto haya concluido, debemos dejar que muera calladamente, sin publicidad, sin declaraciones a los periódicos ni actos precipitados de su parte. ¿Qué clase de actos? No comprendo. Se refiere al proyectado matrimonio, querida, dijo la princesa María Rina dulcemente. Sería muy, pero muy inconveniente que tú o Corrado os precipitarais hacia una apresurada unión en cuanto se dicte el decreto de nulidad. Sí, ya lo veo. Lo que nos trae al problema siguiente, dijo Perossi midiendo cuidadosamente sus palabras. Su actual relación con un corresponsal americano. Creo que su nombre es George Faber. Chiara enrojeció y súbitamente montó en cólera. Eso es asunto mío. No afecta a nadie más que a mí.
Por el contrario, mi querida señora, espero convencerla de que es asunto de todos. La suma que usted recibirá como finiquito no podrá ser percibida si usted se casa con Faber o con cualquier otro dentro de 6 meses. Entonces no quiero ese dinero. Yo no decidiría tan precipitadamente, hija. Es mucho dinero. Y además extendió su zarpa esquelética y aprisionó la mano de Chiara. Y además supongo que no querrás equivocarte otra vez. Ya has sufrido bastante. No me gustaría verte herida otra vez. Tómate tiempo, hija. Diviértete. Aún eres joven. El mundo está lleno de hombres atrayentes. Goza un poco de la vida. No te ates antes de echar una mirada a lo que se ofrece en el mercado matrimonial. Y hay otra cosa. Incluso si quisieras casarte con Faber, tal vez encontrarías ciertas dificultades. ¿Qué clase de dificultades? Chiara estaba asustada ahora y sus interlocutores podían leer el miedo en sus ojos. Pero Ozzy aprovechó hábilmente la ventaja. Ustedes son católicos, de manera que seguramente desean casarse por la iglesia. Por supuesto, pero en ese caso, ambos se encontrarían enseguida en conflicto con la ley canónica. Si puedo decirlo francamente, ustedes han estado viviendo en pecado. Sería un problema delicado decir sí, en los términos de la ley canónica. Esa situación ha constituido concubinato público y notorio. Mi opinión es afirmativa. En este caso se aplica un principio, que un culpable no puede gozar de los frutos de su culpa. En la ley canónica esto se llama crimen y es un impedimento que invalida el matrimonio. Sería necesario pedir una dispensa a la iglesia y debo decirle que no hay seguridad alguna de que esa dispensa se otorgue. La anciana princesa dio el toque final. Y tú no quieres ese tipo de complicaciones, ¿verdad? Mereces algo mejor. Lo que tú has pasado basta para toda una vida. ¿Lo comprendes, verdad? Chiara lo comprendía con toda claridad. Vio que la habían atrapado, bloqueado, y que no la dejarían ir sin luchar. Y también comprendió algo más. Algo que la avergonzó y excitó al mismo tiempo, que deseaba esta solución, que deseaba librarse de un afecto que se había agriado, que deseaba estar libre y enlazar sus manos y jugar a juegos de amor con el joven Pietro Antonelli, mientras la luna brillaba y las mandolinas tocaban una música suave en alguna góndola del Gran Canal. Al día siguiente de su encuentro con Theo Respighi, George Faber regresó a Nápoles. Su dignidad había sufrido bastante en manos de un hombre con demasiado honor y de otro con muy poco. Se sentía irritado y sórdido. Apenas podía soportar su imagen en el espejo al afeitarse. Aún aparecía allí el rostro de un gran corresponsal, pero tras ese rostro se ocultaba un hombre vacío, que ni siquiera tenía coraje suficiente para pecar con audacia. Ansiaba con desesperación algo de tranquilidad y el olvido en el amor. Trató de telefonear a Chiara en Venecia, pero nunca la encontró en casa, y como ella no lo llamó a su vez, se sintió invadido por una amarga cólera. Su imaginación se desbocó pintándole una Chiara despreocupada y coqueta, mientras él hacía por ella este viaje sombrío e inquietante hasta el vacío centro de su propio ser. Aún tenía que entrevistar a una persona, Alicia de Nogara, escritora de Ischia, pero debía recuperar su compostura antes de hablar con ella. Pasó un día en Nápoles buscando algún ejemplar de las obras de esa mujer y finalmente halló un volumen breve y muy caro, La isla secreta. Se sentó en los jardines, tratando de leerlo, pero pronto abandonó su tentativa, desalentado por su prosa florida y sus recatadas insinuaciones de amor pervertido entre doncellas.
Finalmente lo dejó para obtener información que le permitiese entablar un diálogo y luego lo regaló a un pillete andrajoso que lo empeñaría por el valor de un bizcocho. Regresó al hotel y llamó a Ruth, pero la sirvienta de Ruth le dijo que su señora estaba de vacaciones y no regresaría hasta dentro de varios días. George renunció a sus llamados con disgusto y en súbita reacción decidió divertirse. Si Chiara podía jugar, también lo haría él. Partió hacia Capri en una escapada de soltero para pasar allí 3 días. Nadó durante el día, filtreó esporádicamente por las tardes, bebió mucho más de lo conveniente y terminó con una noche fracasada en la cama de una viuda alemana. Más disgustado que nunca consigo mismo, a la mañana siguiente preparó sus maletas y se dirigió a Ischia. La villa de Alicia de Nogara era una dispersa estructura pseudomorisca situada en la ladera oriental de Pomeo, con una vista espectacular de sol y terrazas de viñedos y agua azul. Abrió la puerta una muchacha pálida y de busto plano, vestida con una blusa gitana y pantalones de seda, que condujo a George hasta el jardín en que la gran escritora trabajaba en una glorieta de parras. La primera impresión que producía era de asombro. Estaba ataviada como una sibila, con ropas transparentes y flotantes, pero su rostro era el de una muchacha marchita, y sus ojos brillaban de humor. Escribía con una pluma de ganso en papel grueso y caro. Al aproximarse George, la escritora se levantó y tendió su mano delgada y fría para que éste la besara. Todo parecía tan estilizado, de carácter tan teatral, que George casi rió en voz alta. Pero cuando miró a otra vez aquellos ojos luminosos e inteligentes, lo pensó mejor. Se presentó ceremoniosamente, se sentó en la silla que le ofrecían y trató de ordenar sus pensamientos. La pálida muchacha revoloteaba protectora junto a su ama. Faber dijo desmañadamente: «He venido a verla por un asunto delicado». Alicia de Nogara hizo un ademán imperioso de despedida. «Vete, Paula. Puedes traernos café dentro de media hora». La muchacha pálida se alejó desconsolada y la sibila comenzó a interrogar a su visitante. «Usted está bastante preocupado, ¿verdad?» «Lo siento. Soy muy sensible a las emanaciones. Tranquilícese ante todo. Mire la tierra y el mar. Míreme si lo desea. Soy muy serena, porque he aprendido a flotar en el aire con sus movimientos. Así deberíamos vivir. Así deberíamos amar. Flotando en el aire en la dirección que éste lleve. Usted ha estado enamorado, ¿no es así? Muchas veces, diría. Y no siempre con felicidad». «Estoy enamorado ahora», dijo George Faber, «y por eso vine a verla». «Qué extraño. Solamente ayer le decía yo a Paula que aunque mis libros no eran extensamente leídos, llegarían a los corazones comprensivos. Me parece que usted tiene un corazón comprensivo, ¿no es así?» «Así lo espero. Creo que usted conoce a un hombre llamado Corrado Calitri». «¿Corrado?» «Sí, lo conozco mucho. Un muchacho muy inteligente, algo pervertido, me temo, pero brillante. La gente dice que también yo soy una pervertida. Usted ha leído mis libros, supongo. ¿Lo cree usted?» «Estoy seguro de que no lo es», dijo George Faber. «Ya veo que usted tiene un corazón comprensivo. La perversión es algo diferente. Perversión es destruir lo que se ama. Yo quiero protegerlo, alimentarlo. Por eso Corrado está condenado. Nunca podrá ser feliz, se lo dije muchas veces, antes de su matrimonio, después de su separación». Precisamente de esto quería hablarle, del matrimonio de Calitri. «Por supuesto, lo sabía, me lo decían las emanaciones. Usted está enamorado de la mujer de Corrado». «¿Cómo lo supo?» «Soy mujer. Y no una mujer corriente. Oh, no, mujer sáfica, me llaman. Pero prefiero decir que soy una mujer integral,
una guardiana de los profundos misterios de nuestro sexo. De manera que usted está enamorado de la mujer de Corrado. Quiero casarme con ella. La sibila se inclinó hacia él, apoyando su pequeño rostro en las manos y fijándolo con sus ojos azules y centelleantes. Matrimonio. No creo que deba permitirle que desperdicie su vida en un matrimonio, pero supongo que tendrá que aprender por propia experiencia. Muy bien, lo firmaré. Cogió la pluma y firmó el documento con un floreo. Ya está. ¿Eso es todo? Creo que necesitamos un testigo. ¡Paula! La muchacha pálida se aproximó velozmente, puso su firma al pie del papel y George Faber lo dobló y se lo puso en el bolsillo. Estaba hecho. Se había ensuciado para hacerlo, pero ya estaba hecho. Permitió que las mujeres le brindaran el ritual del café y una charla aburrida e interminable. Se esforzó por mostrarse amable. Rió con sus chanzas patéticas al despedirse y se inclinó como un cortesano sobre la mano de la sibila. Mientras el taxi avanzaba hacia el puerto abarrotado, mientras se apoyaba contra la barandilla del vapor lacustre que lo llevaba de regreso a Nápoles, sentía arder y crujir el documento contra su pecho. La sombría farsa había concluido y podía comenzar otra vez a ser hombre. Cuando regresó a Roma, encontró la carta de Chiara en que le comunicaba que su marido había decidido cooperar con su petición y que se había enamorado de otro hombre. Finita la comedia. Rompió el papel en 1000 fragmentos y luego procedió a embriagarse, brutalmente, sistemáticamente. Fragmento de las Memorias secretas de Cirilo I, Pontífice Máximo. He tenido unas vacaciones maravillosas, las primeras en más de 20 años. Me siento descansado, renovado. Me sostiene una amistad que crece día a día en calor y profundidad. Nunca tuve hermanos, y mi única hermana murió en la infancia. De manera que el lazo fraternal que me une a Jean Telemon se me ha hecho muy preciso. Nuestras vidas están llenas de contrastes. Yo me hallo en la cúspide de la iglesia. Él permanece bajo la rígida férula de su orden. Yo pasé 17 años en prisión. Él ha viajado 20 años por los rincones más apartados de la tierra y sin embargo nos comprendemos perfectamente. Nuestra comunión es rápida e intuitiva. Ambos estamos envueltos en esa esperanza resplandeciente de unidad y de crecimiento común hacia Dios, principio, centro y fin. Mucho hemos hablado durante estos días de las simientes de verdad que yacen bajo los errores más diversos. Para el Islam, Dios es uno, y este ya es un avance desde el paganismo hacia la idea de un creador espiritual único. Es el comienzo de un universo centrado en Dios. El budismo ha degenerado en una serie de fórmulas estériles, pero el código budista, aunque establece pocas exigencias morales, conduce a la cooperación, a la no violencia, a un diálogo cortés entre mucha gente. El comunismo ha suprimido el Dios personal, pero en su tesis está implícita la idea de la fraternidad de los hombres. Mi predecesor inmediato alentó el desarrollo del espíritu ecuménico de la cristiandad, la exploración y la confirmación de bases comunes, de creencias y acción. Jean Telemon y yo hemos conversado mucho acerca de la posibilidad de que la idea cristiana comience a penetrar las grandes religiones no cristianas. Si podremos, por ejemplo, penetrar en el Islam, que se está expandiendo tan rápidamente a través de las naciones nuevas de África y a través de Indonesia, un sueño tal vez, pero quizá también una oportunidad para otro experimento audaz, como el de los padres blancos. El gesto sublime, el acto que cambia el curso de la historia. Me pregunto si tendré oportunidad de ejecutarlo. El gesto de Gregorio el Grande o de Pío V, quién sabe. Es un problema de circunstancia, histórica también, y también la disposición de un hombre para cooperar con Dios y en el momento.
Desde la visita de George William Foster, he tratado de pensar con las mentes de Kamenev y del presidente de los Estados Unidos. Creo que es cierto que los hombres que llegan al poder tienen ciertas actitudes comunes. No siempre son las actitudes acertadas, pero por lo menos proporcionan una base de entendimiento. El hombre en el poder comienza a ver con mayor alcance. Si no está corrompido, sus pasiones tienden a disminuir con los años y la responsabilidad. Busca, ya que no la permanencia, por lo menos un desarrollo pacífico del sistema que ha ayudado a crear. Por una parte, es vulnerable a las tentaciones del orgullo. Por otra, no puede menos de sentirse humilde ante la magnitud y la complejidad del problema humano. Comprende el sentido de lo contingente y la mutua dependencia. Creo que es una ventaja que el papado haya perdido lentamente su poder temporal. Da a la Iglesia la oportunidad de hablar más libremente y despertando menos sospechas de interés material que en otra época. Debo continuar construyendo su autoridad moral, que tiene cierta analogía con la influencia política de naciones pequeñas como Suecia y Suiza, e incluso Israel. He dado instrucciones a la Secretaría de Estado para que aliente las visitas al Vaticano de representantes de todas las naciones y todos los credos. Son valiosas como útil cortesía diplomática y pueden llegar a convertirse en el comienzo de una amistad fructífera y comprensiva. Esta semana almorzó conmigo el cardenal Rinaldi. Me gusta este hombre. Hablé con él de la posible reforma de la Sagrada Rota y me proporcionó datos valiosos sobre sus métodos y personalidades. Con sus modales siempre suaves, me hizo también un reproche. Me dijo que el cardenal Leone sentía que yo no confiaba suficientemente en él. Me señaló que a pesar de su vigor, Leone era un anciano que había merecido bien de la Iglesia y que tal vez yo debiese concederle alguna muestra de simpatía y reconocimiento. Me cuesta simpatizar con Leone. Es tan terriblemente romano. Pero estoy de acuerdo con Rinaldi. He escrito a Leone una carta amable, agradeciéndole su labor y pidiéndole que me visite a mi regreso a Roma. También le he pedido su consejo privado respecto al nombramiento de un nuevo cardenal para reemplazar al inglés Brandon, que murió hace 2 días. Brandon fue uno de los que votaron contra mí en el cónclave y nuestras relaciones fueron siempre distantes y formales. Pero era un hombre apostólico y siempre es lamentable la desaparición de un trabajador de la viña. Ayer dije una misa especial por el descanso de su alma. Las noticias de Polonia y Hungría son malas. Las nuevas leyes impositivas han hecho cerrar sus puertas a varias escuelas y seminarios. Potocki está enfermo en Varsovia. Me informan de que se restablecerá. Pero su mal es grave y tendré que pensar en algún hombre que pueda ayudarle y hacerse cargo más tarde de sus funciones como primado de Polonia. Potocki es un hombre de visión política y profunda vida espiritual. No será fácil encontrarle un sustituto. El primer volumen de Jan Telemon, El progreso del hombre, está preparado para la publicación. Constituye la parte crucial de su obra, sobre la cual descansa todo el resto. Jan está impaciente por someterla cuanto antes al Santo Oficio. Y por él, yo también estoy ansioso. He pedido al cardenal Leone que nombre a los encargados de examinar el libro y que me informen con la mayor rapidez posible. Sugerí que aquellos no fuesen los mismos que hicieron el primer examen. Tendremos entonces 2 grupos de opiniones y no habrá resabios de una obra anterior muchísimo menos completa. Me alegra poder decir que Jan está tranquilo. Parece sentirse bien. Aunque noto que se fatiga fácilmente y que a menudo le falta el aliento después de algún pequeño esfuerzo. Le he ordenado que se someta a un reconocimiento por el médico del Vaticano en cuanto regresemos a Roma. Deseo mantenerlo a mi lado, pero Jan teme hacerme un flaco servicio. La jerarquía y la curia recelan
y temen a una eminencia gris en el Vaticano. El cardenal Rinaldi repitió su invitación para que Jean trabajase en su villa. La idea agrada a Jean, de manera que seguramente tendré que dejarlo partir. Por lo menos no nos hallaremos a gran distancia y tendré el placer de su compañía en la cena de los domingos. Ahora que lo he encontrado, detesto la idea de dejarlo ir. Aprendí tanto a su lado durante nuestros viajes por la campiña italiana. Lo que más me impresionó fue el contraste entre la riqueza atrincherada y la abrumadora pobreza en la cual vive aún tanta gente. Este es el motivo de la fuerza y la atracción del comunismo en Italia. Se necesitará mucho tiempo, más del que se me concederá para equilibrar la balanza. Sin embargo, he pensado en un gesto que puede convertirse en un símbolo de lo que se necesita. La congregación de ritos me ha informado de que están a punto de proceder a la beatificación de 2 nuevos siervos de Dios. Es un proceso largo y costoso, y las ceremonias que le ponen fin son también muy caras. Me dicen que el costo total será de $50,000 americanos. Tal vez se me acuse de disminuir el esplendor de la vida litúrgica de la iglesia, pero he decidido reducir la ceremonia a una sencilla fórmula y dedicar los fondos disponibles al establecimiento de obras de caridad. Me preocuparé de que se dé amplia publicidad a mis razones para que la gente comprenda que el servicio de los siervos de Dios es más importante que su glorificación. Curiosamente, en este momento me viene a la memoria la mujer Ruth Lewin y la obra que lleva a cabo ella y otros como ella, sin aliento y sin ayuda espiritual aparente, en diversos lugares del mundo. Recuerdo también las palabras del maestro. Incluso un vaso de agua dado en su nombre es un obsequio que a él se le hace. 1000 velas en San Pedro nada significan junto a un hombre pobre que da gracias a Dios porque siente agradecimiento hacia uno de sus semejantes. A donde quiera que me vuelvo me encuentro atraído irresistiblemente hacia el pensamiento primitivo de la iglesia. Y no puedo creer que se me esté conduciendo hacia el error. No poseo una inspiración privada. Estoy en la iglesia, a ella pertenezco. Y si mi corazón late al unísono con el pulso de la iglesia, no puedo estar muy equivocado. Júzgame, oh Dios, y distingue mi causa de aquella de los indignos. Capítulo 9. El verano declinaba. Los primeros colores del otoño aparecían sobre la tierra. Había un escozor en el aire, y pronto los vientos fríos comenzarían a soplar desde las estepas, descendiendo por las montañas alpinas. Pero las multitudes endomingadas de la villa Borghese cortejaban aún la tibieza del sol y desfilaban alegremente entre los vendedores de dulce y los mercaderes de novedades, mientras sus hijos observaban boquiabiertos las correrías de Polichinela. Ruth estaba entre ellos. Niñera de una criatura afecta de espasmos, que balanceaba la cabeza y babeaba, y a quien Ruth había traído desde su sórdida vivienda para que respirase el aire puro. Estaban sentados en un banco, mirando a un violinista y su mono bailarín, mientras el niño se atiborraba de caramelos y balanceaba su cabeza grotesca, en feliz ignorancia de su infortunio. A pesar del patetismo de su misión, Ruth se sentía tranquila y contenta. Su mal había desaparecido, había regresado descansada de las vacaciones. Finalmente había echado pie a tierra. Después de años de confusión, su mente estaba despejada. Ruth sabía lo que era y lo que tenía derecho a hacer. No era una conversión, sino una llegada. Si no se sentía realizada, por lo menos ya no huía. Si no se sentía colmada, por lo menos podía aguardar algo mejor. Era judía. Había heredado una raza y una historia.
Estaba dispuesta a aceptarlas, no como una carga, sino como un enriquecimiento. Comprendía ahora que jamás las había rechazado verdaderamente, sino que se había visto forzada a la fuga por las circunstancias de su niñez. La fuga no era una culpa, sino una cuita, y había sobrevivido a ella, como sus antepasados habían sobrevivido a los cautiverios, a las dispersiones y al baldón de los guetos europeos. Por el simple hecho de su supervivencia, por el acto semiconsciente de aceptación, había conquistado el derecho a hacer lo que quería hacer, a creer lo que necesitaba creer para desarrollarse en la forma que su naturaleza dictaba. Comprendía también otra cosa, que la alegría es un don que se acepta con agradecimiento y sin intentar pagarlo, así como no se intenta pagar la luz del sol ni el canto de los pajarillos. Se tienden las manos agradecidas para recibir ese don, y luego se alza el don para compartirlo. Pago es una palabra demasiado burda para designar un desembolso así. Las flores crecen de los ojos de los muertos, pero no llevamos un cadáver sobre los hombros el resto de nuestras vidas por el hecho de coger esas flores. Nacen niños lisiados y deformes, pero negarles la belleza y el amor como penitencia personal es una paradoja monstruosa. La duda pesa sobre todos los espíritus que buscan, pero cuando la duda se resuelve, no hay que aferrarse a ella en una orgía de autotormento. Ruth ya no tenía dudas. Había penetrado en la fe cristiana de su infancia. La había convertido en un refugio y luego se había alejado de ella en medio del terror y la confusión. Ahora ya no era un refugio, sino un ambiente en el cual quería vivir y crecer. Como el sol, como el canto de los pájaros y las flores, era gratuito. No tenía derecho alguno a él, pero tampoco tenía razones para rehusarlo. Todos tienen derecho a dormir en su propia almohada, dura, blanda o áspera, porque sin sueño no hay vida, y la muerte no paga las deudas, solo las liquida. Así, simplemente, aquella mañana de domingo regresó Ruth al hogar. Para el viajero que se mece en un océano azotado por los vientos, el regreso a casa adquiere caracteres dramáticos. Es un momento de revelación y de conquista, pero cuando ese momento llega, generalmente es un acontecimiento vulgar. No hay banderas ni trompetas. Se llega, se camina por una calle muy conocida, se ven rostros conocidos en los umbrales y se siente que tal vez el desfile de los acontecimientos, el paso del tiempo, era solo una ilusión. El niño con dedos pringosos tiró del brazo de Ruth pidiendo que lo llevase al retrete. Ruth rió la ironía en voz alta. Esta era finalmente la forma real de la vida, una sucesión de cosas sencillas. Narices moqueantes y ropas sucias, huevos con tocino para el desayuno, algunas lágrimas, y cerniéndose sobre todo esto, la majestad de la mera existencia. Condujo al niño de la mano y lo llevó a través del césped, entre risas y tropezones, para desabrocharle los pantalones. Cuando llegó a casa había oscuridad, y el otoño helado se enseñoreaba de la ciudad. Se bañó, se cambió de ropas, preparó su cena porque la sirvienta había salido, colocó un grupo de discos en el tocadiscos y se instaló para una agradable cena hogareña. No hacía tanto tiempo que la perspectiva de una noche solitaria la hubiera llevado a la desesperación. Ahora, en paz consigo misma, se alegraba. No se bastaba a sí misma, pero la vida, con sus pequeños servicios y sus ásperos encuentros ocasionales, podría bastarle ahora. Ya no era una extraña. Tenía su propio dominio al donar, y tarde o temprano podría llegar también la época de recibir. Podía comulgar consigo misma porque se había descubierto. Era real, era Ruth Lewin, viuda,
judía de nacimiento, cristiana por adopción. Tenía edad suficiente para comprender y aún tenía juventud suficiente para amar, si el amor llegaba. Para un día, para una mujer nueva, era suficiente. Entonces sonó el timbre y cuando abrió la puerta, vio a George Faber, ebrio y mascullante, que permanecía en lo alto de la escalera. Su camisa estaba arrugada, sus ropas sucias, su cabello en desorden y no se había afeitado desde hacía varios días. Ruth tardó casi una hora en volverlo a la sobriedad con café muy fuerte y en entender su historia. Desde que Chiara lo abandonó, estuvo bebiendo continuamente. No había trabajado. Su oficina funcionaba gracias a la bondad de sus colegas, que enviaban artículos, respondían sus cablegramas y ocultaban su situación a Nueva York. Para un hombre tan fino y puntilloso era una caída lamentable. Para alguien tan prominente en Roma, pronto la tragedia podría resultar irremediable. Pero George Faber no parecía capaz de ayudarse. Se despreciaba intensamente. Barbotó la historia de su virilidad ofendida. Se abandonó a lágrimas de autocompasión. La ambición lo había abandonado y parecía haber perdido todo asidero para recuperar su dignidad. Se sometió como un niño cuando Ruth le ordenó darse un baño y lo acomodó luego en su propia cama para que durmiese los efectos de la bebida. Mientras George dormía, agitado y murmurando, Ruth vació sus bolsillos, hizo un paquete con sus ropas manchadas y luego se dirigió al apartamento de George en busca de otro traje, ropa limpia y una navaja de afeitar. George dormía aún cuando la joven regresó y Ruth se instaló para otra vigilia, examinando críticamente su propio papel en el drama de George Faber. En aquel momento era muy fácil presentarse como Nuestra Señora del Socorro, con los ungüentos y la tela adhesiva para curar su orgullo herido. Sería peligrosamente fácil envolver su amor como una caja de caramelos y ofrecérselo para una distracción ante el amor perdido. Por su propio bien y por el de George, no debía hacerlo. El amor era una respuesta mínima cuando los pilares de la dignidad de un hombre vacilaban y el techo se derrumbaba sobre su cabeza. Tarde o temprano tendría que salir de los escombros sobre sus propios pies, y la mejor prescripción del amor era dejar que lo hiciera. Cuando George bajó a desayunar, demacrado pero presentable, Ruth se lo dijo rudamente. «Esto tiene que terminar, George, y enseguida. Te has puesto en ridículo por una mujer. No eres el primero ni serás el último. Pero no puedes destruirte por Chiara ni por nadie». «¿Destruirme?», inició un ademán de derrota. «¿No comprendes? Eso es lo que he descubierto. No hay nada que destruir. No hay yo. Solo un manojo de buenos modales y de hábitos periodísticos. Chiara supo verlo. Por eso se fue. En mi opinión, Chiara es una zorra egoísta. Has tenido suerte al librarte de ella». George se obstinaba en compadecerse. Sacudió la cabeza. Campeggio tenía razón. Soy demasiado blando. Un golpe y me deshago. Hay un momento en el cual todos nos deshacemos, George. La verdadera prueba llega cuando debemos rehacernos. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me sacuda el polvo, me ponga una flor en el ojal y vuelva a mis actividades como si nada hubiese sucedido? Precisamente, George. Sensiblería. Le lanzó la palabra con furioso sarcasmo. Sensiblería yiddish judaica. Salida directamente de Brooklyn y de Marjorie Morningstar. Roma se está riendo a carcajadas de Chiara y de mí. Si crees que puedo incorporarme y dejar que me lancen cocos para divertirse. Creo que debes hacerlo. No lo haré. Muy bien. ¿Cuál es la alternativa? ¿Embriagarte todos los días con el dinero que tus amigos ganan para ti? ¿Por qué diablos debe importarte lo que haga? Ruth estuvo a punto de decir te quiero, pero se dominó y le dio una respuesta brutal. No me importa, George. Tú viniste a mí.
No fui yo quien fue a ti. Te he aseado y te he hecho parecer hombre otra vez. Pero si no quieres ser hombre, es asunto tuyo. Pero si no soy hombre, querida, Chiara me lo demostró. 2 semanas de ausencia y comenzó a besarse en el lido con otro. Lo arriesgué todo por ella y me puso los cuernos. ¿Soy un hombre entonces? Serías más hombre por beber como un cerdo. Lo había silenciado finalmente y ahora comenzó a razonar con él. Escucha, George. La vida de un hombre es asunto suyo. Me gustaría convertirte en asunto mío, pero no lo haré hasta que me digas con claridad, cuando estés sobrio, que lo deseas. No voy a compadecerte, porque no puedo arriesgarme a hacerlo. Te pusiste en ridículo, admítelo. Por lo menos podrás soportarlo con más dignidad que los cuernos. ¿Crees que no me he sentido como te sientes ahora? Me he sentido así y por mucho más tiempo. Finalmente maduré. Ahora soy una mujer madura. Un poco tarde, George, pero lo soy. Y tú tienes que madurar. Me siento tan endiabladamente solo, dijo George patéticamente. También yo. Y yo también recorrí los bares, George. Si no hubiese tenido el estómago tan sensible, ahora sería una ebria perdida. No es esa la respuesta, George. Créeme. ¿Cuál es la respuesta? Una camisa limpia y una flor en el ojal. ¿Y nada más? Oh, sí, pero eso vendrá después. Inténtalo, por favor. ¿Me ayudarás? ¿Cómo? No lo sé, con certeza. Tal vez, y por primera vez sonrió tristemente, tal vez dejándome lucirte en el ojal. Si es por amor propio, George, sí. ¿Qué quieres decir? Sabes que también soy algo romana. Pierdes una mujer, debes encontrar otra. Es la única forma de librarse de los cuernos. No quise decir eso. Lo sé, querido. Pero yo sí quiero decirlo. En cuanto puedas decirme que estoy tratando de protegerte materialmente o de convertirme en una segunda Chiara, dejaré de serte útil. De manera que conviérteme en flor para el ojal. Lúceme para demostrar a la ciudad que George Faber vuelve a la lucha. ¿Trato hecho? Trato hecho. Gracias, Ruth. Prego signore. Le sirvió otra taza de café y le preguntó suavemente, ¿qué otra cosa te preocupa, George? Faber vaciló un instante y luego se lo dijo. Tengo miedo de Calitri. ¿Crees que sabe lo que hiciste? Creo que podría llegar a saberlo. El hombre que entrevisté en Positano me amenazó con decírselo. Si pudiera conseguir dinero haciéndolo, ya se lo hubiera contado. Pero no has tenido noticias de Calitri. No, pero podría estar haciendo tiempo. ¿Para qué? ¿Para vengarse? ¿En qué forma? No lo sé, pero estoy en una posición delicada. Cometí una acción criminal. Calitri podría llevarme a los tribunales si quisiera. Ruth respondió resueltamente. Si sucede, también sabrás sobrellevarlo, George. No me quedará otro remedio. Entretanto, creo que debería decírselo a Campegio. ¿Está comprometido en esto él? Abiertamente no, pero me prestó el dinero. No oculta su enemistad hacia Calitri. Y Calitri podría adivinar fácilmente nuestra conexión. Como servidor del Vaticano, Campegio es aún más vulnerable que yo. Entonces debes decírselo. Pero, George, ¿sí? Pase lo que pase, recuerda la camisa limpia y la flor en el ojal. George la miró largamente, interrogativamente, y luego dijo con dulzura, ¿te importa, no es así? Mucho. ¿Por qué? Pregúntame dentro de un mes y te lo diré. Ahora vete a tu oficina y comienza a trabajar. Déjame tu llave y te asearé el apartamento. Parece una cochiquera. Cuando se separaron, George la besó en la mejilla y Ruth le miró mientras caminaba calle abajo hacia su primer encuentro con la realidad.
Era demasiado pronto para saber si recuperaría su dignidad íntima, pero Ruth sabía que ella había mantenido la suya y este conocimiento era fuente de fortaleza. Subió, se puso un vestido nuevo y media hora más tarde estaba arrodillada en el confesionario del ábside de la Basílica de San Pedro. Nos ha derrotado, dijo Campegio, en nuestro propio juego y obteniendo beneficios. Aún no comprendo por qué lo hizo, dijo George Faber. Estaban sentados en el mismo restaurante donde habían tramado la conspiración. Campegio dibujaba el mismo diseño sobre el mantel y George Faber, severo y perplejo, trataba de ordenar el rompecabezas. Campegio interrumpió sus trazos y alzó la vista. Dijo con voz sin inflexiones: «Supe que había estado fuera de la circulación. Anduve de parranda. Entonces se ha perdido el comienzo de una buena historia. Están aderezando a Calitri para que dirija el país después de las próximas elecciones. La princesa María Poliziano dirige la campaña entre bastidores». «¡Dios mío!», exclamó George Faber. «Eso era tan simple». «Simple y complicado. Calitri necesita las simpatías de la iglesia. Se ha dado discreta publicidad a su retorno al confesionario. El paso siguiente, por supuesto, es la regularización de su matrimonio». «¿Y usted cree que lo logrará?». «Ciertamente. La Rota, como cualquier otro tribunal, solo puede basarse en las pruebas que se le presenten. No puede juzgar el foro interno de la conciencia». «Astuto el bastardo», dijo George Faber apasionadamente. «Como usted dice, astuto el bastardo. También se ha mostrado astuto conmigo. Ha ascendido a mi hijo. Y éste cree que el sol, la luna y las estrellas brillan desde el trasero de Calitri». «Lo siento». Campegio se encogió de hombros. «Usted tiene sus problemas. Sobreviviré. Así lo espero. Estoy aguardando que Calitri actúe contra mí en cualquier momento. Me gustaría imaginar lo que puede hacer». «Si imaginamos lo peor», dijo Campegio pensativo, «podría hacerlo juzgar, presentando una acusación criminal y expulsarlo luego del país. Personalmente no creo que lo haga. Puede perder mucho en un escándalo público sobre su causa matrimonial. Si imaginamos lo mejor, que tampoco resulta tentador, podría hacerle la situación tan difícil que usted tendría que irse de todas maneras. Es imposible actuar como corresponsal si no se está en relaciones normales con los hombres, los que originan estas noticias. Y también podría molestarlo con una infinidad de detalles legales». «Es lo que he pensado. Pero hay una posibilidad de que Calitri no sepa nada de mis actividades. Nuestro borrachín depositano puede haber estado fanfarroneando». «Es verdad. Pero no podrá usted saberlo hasta que el caso haya salido de manos de la Sagrada Rota. Aunque Calitri lo sepa, no hará nada hasta que la causa concluya». «De manera que no me queda más que esperar. ¿Puedo hacerle una pregunta, Faber?». «Por supuesto». «¿Ha mencionado usted nuestra conexión a alguien?». «Pues sí, a Chiara y a otra amiga». «¿Por qué me lo pregunta?». «Porque en ese caso creo que no puedo esperar. Tengo que hacer algo». «¿Qué?». «Por Dios, tengo que renunciar al Observatore. Ya le dije que yo era hombre de confianza en el Vaticano. No podría comprometerme ni comprometer a quienes en mí confían, continuando mi labor bajo una amenaza constante de verme descubierto». «Pero es posible que nadie lo descubra». Campegio sonrió y sacudió la cabeza. «Incluso así, no puedo reconciliarme con una conciencia inquieta. Ya no soy un hombre de confianza, porque ya no puedo confiar en mí mismo. El único problema es cómo hacerlo. ¿Con una declaración completa al pontífice o pretextando vejez y enfermedad?». «Si usted hace una declaración», dijo George Faber, «me arruina más rápidamente de lo que puede hacerlo Calitri. Debo moverme en el Vaticano tanto como el Quirinal. Lo sé. Tiene suficientes problemas sin mí, de manera que esto es lo que me propongo hacer.
Esperaré a que la Rota entregue su decisión en el caso Calitri. Si Calitri no actúa contra usted, iré al Padre Santo y le ofreceré mi renuncia, diciéndole simplemente que lo hago por consejo médico. Por el contrario, si Calitri lo ataca, entonces explicaré todo lo sucedido. Así tal vez ambos podamos salvar algo del desastre. Guardó silencio un momento y luego añadió en tono más cordial. Lo siento mucho, Faber, más de lo que puedo expresar. Usted perdió a su Chiara, yo perdí a mi hijo, y ambos hemos perdido algo más importante. Lo sé, dijo Faber melancólicamente. Yo debería hacer lo mismo que usted, preparar calladamente mis maletas y marcharme a casa, pero he vivido aquí durante 15 años. Me subleva la idea de verme trasplantado por un hijo de perra como Calitri. Campeggio agitó una mano y citò suavemente. C'è l'uomo, il suo destino fugge di raro. Raramente el hombre escapa a su destino. Y usted y yo nacimos para un destino inquieto. No luche demasiado contra él. Siempre debemos conservar algo de dignidad para la salida. En su oficina del Borgo Santo Espíritu número 5, Rudolf Semmering, padre general de los jesuitas, hablaba con su subordinado Jean Telemon. En sus manos había cartas que contenían los informes de los médicos del Vaticano y las tendió a Telemon.